Hola, buenos días hermanos, pues vamos a seguir con el tema número 5 y esta vez vamos a hablar de Roboam, el que se ha engrandecido. Bueno, después de la muerte de Salomón se hace evidente pues una tensión en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo de Israel debido a lo que Salomón se desvió totalmente, ¿no? Y terminó siendo un tirano y lo vamos a ver aquí, porque lo digo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. El pueblo se va y se queja con Roboam, ¿no? Lamenta esa situación. Roboam tenía 41 años cuando él comienza a gobernar y gobierna durante 17 años. Él fue hijo de Naama, una mujer amonita, de las tantas mujeres que tuvo Salomón. Y bueno, pues ahí vamos a conocer quién es Jeroboam, ¿no? También vamos a hablar más adelante de eso. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 1 al 15, donde dice así: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que me impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así deberá responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Bueno, aquí vemos un rasgo importante de Roboam, ¿no? Roboam pues vive 40 años de su vida en un palacio, una vida lujosa, una vida abastecida de todo. Entonces se convierte en un caprichoso. Entonces, ¿cómo contesta? ¿A quién busca? Pues con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Con los que se crió, siendo igual, viviendo tal vez con esas personas que también vivieron en lujos, y por lo menos él vivía en lujos, ¿no? Lo hace un hombre insensato. No, esta parte nos enseña mucho, hermanas. Primeramente nos enseña que Dios cumple las advertencias que dice. Dios no juega con ninguna advertencia. Aquí de nuevo vemos cómo la predicción de Samuel se hace notar. De nuevo lo vemos. Y también vemos que la advertencia que le da a Salomón respecto al que no lo desobedeciera, también lo vemos. Cómo su familia pues iba a pasar las consecuencias, y esto, como dices la palabra de Dios, era algo que Dios había permitido porque iban a enfrentar consecuencias, ¿no? Esto iba a acarrear una situación. Hoy sale el nombre de Jeroboam, que él va a ser alguien importante, quien cambia la historia, obviamente permitido por Dios y anunciado por el profeta Ahías, porque Jeroboam era quien supervisaba el trabajo forzado. Entonces él va junto con el pueblo para que Roboam tome asunto a esto, ¿no? Roboam tome
pues haga que la carga sea más ligera. Entonces, cuando ven la respuesta, hay una división, ¿no? Las 10 tribus del norte se separan y ungen a Jeroboam como su rey. Eso fue aproximadamente en el año 931 al 910 a.C. Roboam se dedica a fortificar las ciudades de Judá y de Benjamín, pero después de 3 años se entrega a la idolatría. Era de esperarse, ¿no? Tomar esa decisión aconsejado de esa gente que estuvo con él y que prefirió el consejo de ellos que el consejo de personas que eran más maduras, que por lo menos buscaban hacer lo correcto. No, él decide que no, y obviamente no, pues iba a entregar la idolatría, querer seguir viviendo con esa vida lujosa que se le había dado, ¿no? Y pues bueno, pues eso trae consecuencias, como les digo, ¿no? Hermanas, esto nos tiene que enseñar a nosotros que no debemos de pensar que no debemos escuchar a Dios y escuchar mejor a gente insensata. No es correcto. Pero ¿sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué quieres escuchar mejor a gente que te endulce el oído? Por eso. Porque quieres escuchar cosas que te agradan, que te permiten seguir pecando, que te permite seguir disfrutando de los placeres del mundo, pero esto es pasajero. Esto es pasajero. Lo que estos ancianos le aconsejan a Roboam iba a ser para todos, el pueblo de Israel estuviera en agradecimiento con él y se sometieran voluntariamente. ¿No iba a ser mucho mejor? ¿Y por qué entonces le ganó el hecho de no hacerlo, de no escucharlos? ¿Por qué? Por eso mismo, porque había orgullo. Su corazón engrandecido, se creía más que los demás. Y cuando tú crees que eres mejor que los demás, y cuando tú crees que los que acaban de empezar a escuchar la palabra de Dios son cosas pocas al lado de lo que tú ya sabes, entonces tu corazón se ha engrandecido tanto que vas a llegar a un punto a donde lamentablemente vas a caer, ¿no? Porque no es así. Todos necesitamos el consejo de nuestro Dios y necesitamos no solamente escucharlo, someternos a ese consejo. No quieras que te endulcen el oído. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar gente que te va a endulzar el oído para hacerte tropezar? Mejor escuchar la verdad, escuchar a Dios, que te va a hablar duramente, pero ¿qué crees? Que lo que te diga es para vida eterna. Porque esto se va a pasar, estos placeres van a acabar. Y lo que tienes y lo que crees que tienes bien puesto en esta tierra, esto se va a esfumar. Pero la eternidad no será así. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que durante el gobierno de Roboam tuvo que enfrentar? Bueno, Sisac, rey de Egipto, invade Judá y saquea el templo que había construido Salomón. Y también Roboam tuvo 18 esposas y 70 concubinas, 28 hijos y 60 hijos. Bueno, pues son cosas tremendas porque todas esas mujeres hacen que su corazón se desvíe. Todas esas mujeres también lo llevan a la idolatría. Recordemos que aquí leemos que ellos tienen tantas mujeres, pero Dios puso hombre y mujer solamente. No dijo que Adán tuviera varias mujeres, eso es incorrecto. Dios estableció que la familia iba a ser hombre y mujer, papá y mamá. No iban a tener sus varias esposas. Ellos fueron los que eligieron y ellos fueron los que desobedecieron. Y por eso la palabra dice que ellos mismos se buscaron su tropezar. Y bueno, pues es terrible, ¿no? Que se saque el templo a su año quinto. Entonces, todo esto fue consecuencias, ¿no? Y bueno, la terrible consecuencia fue que se divide, ¿no? Y ahora vamos a leer más adelante cómo ya vamos a leer el rey de Judá y el rey de Israel. Ya no van a ser uno solo como lo estamos leyendo, ya no, porque ya se divide, ¿no? Ya y constantemente vamos a leer cómo hizo lo malo delante de Dios, y Roboam también hizo lo malo. Al entregarse a la idolatría, pues hizo lo malo. Que esto nos enseña una gran lección para siempre aconsejarnos de nuestro Padre y no engrandecernos, porque todo esto que hemos aprendido habla de un orgullo. A una persona inflada en cualquier momento revienta, y cuando revienta todo se destruye. Solo imagínate un globo. Se infla tanto que al momento que es pinchado por algo, no se revienta por la misma presión
del aire se destruye. Ya no puedes arreglar ese globo. Entonces quedas quebrado, quedas roto. Por eso la palabra dice que antes del quebrantamiento está el orgullo, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga, hermana.